En esta Feria del Libro Digital sin duda tenemos un montón de cosas, estamos en Margarita Belén y vamos a disfrutar de poesía ahora, sin duda de la mano de esta escritora y psicoanalista chaqueña Claudia Massín, que nos ha sorprendido con grandes títulos, pero hoy vamos a hablar de la desobediencia. Claudia, esto es todo tuyo. Hola, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro en el marco de la Feria del Libro de la ciudad de Margarita Belén. Es para mí un gusto y un placer enorme presentar esta tarde a Claudia Massín, con quien vamos a conversar y a presentar una de sus últimas obras. Claudia, bueno, es indudablemente una de las poetas más importantes de nuestro país en este momento y tenemos, el orgullo de que sea chaqueña. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Maya, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por lo que decís. Bueno, es un gusto, un gustazo charlar hoy con vos y también, bueno, formar parte de la Feria del Libro Digital de Margarita Belén. Sé que es parte de una serie de ferias del libro que se van a ir haciendo en distintas ciudades del interior del Chaco y, bueno, me parece una iniciativa preciosa y más en un momento como este en el que en muchos casos las ferias del libro directamente se han suspendido por este año, ¿no? Así que, bueno, es muy necesario y es muy hermosa la iniciativa y la apuesta, ¿no? Eso, sí, una iniciativa valiosa del Instituto de Cultura de la provincia, de estar celebrando estas ferias del libro federales, como se llaman, ¿no? Bueno, Claudia, quizás ya lo saben, pero no viene mal recordarlo. Claudia, además de ser poeta, de ser escritora, es psicoanalista. Ella, como comenté al principio, nació en Resistencia, vivió gran parte de su vida aquí, luego se trasladó a Buenos Aires y actualmente está viviendo en la provincia de Córdoba. Y como dije también al principio, el motivo principal de este encuentro es la presentación de La desobediencia, que es su libro de poesía reunida, editado por la editorial Contexto, de acá de la ciudad de Resistencia en el 2018, y que forma parte de una colección preciosa que tiene la editorial y que es la colección Radar en la Tormenta, que, bueno, recibe este título de un poema y un libro precioso del queridísimo Alfredo Beiravé, una colección que pensó y que dirige con mucha sensibilidad Tete Romero, y que, reúne, como les dije, poesía reunida, ¿no? Reúne 9 obras de Claudia, unos escritos de una Claudia muy joven, ¿no? Los primeros textos son del 97, Claudia, tu primer libro publicado, ¿no? Bizarría, de 1997, y que es una obra que recorre 20 años, ¿no? Los últimos textos que contiene son de 2016. La obra, cierra con un poema inédito del que después quisiera que hablemos un poquito. Y que, me parece que traza, ¿no? O que propone un trazado sumamente bello y potente que este libro dibuja y que para mí tiene este valor especial de permitir ver la construcción de una voz poética, ¿no? Cuando uno puede ver este recorrido de 20 años a lo largo de distintos textos que tienen autónomamente su propia cadencia, su propio perfil poético y literario, pero a la vez puestos así en serie, como decía, permite ver esta construcción de una voz propia, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría
preguntarte, Claudia, es ¿qué significa para vos la reunión de tu obra, que es una obra ya consolidada y ya madura, pero todavía en construcción, ¿no? Es decir, es una poesía reunida que llega en un momento justo porque a quienes nos disfrutamos tanto de leerte nos parece un regalo precioso, pero bueno, que seguramente vendrá, digamos, supone un segundo tomo, ¿no? En esto que decía de una obra tuya en crecimiento, en expansión. Sí, en realidad, mira, cuando aparece la idea de publicar una obra reunida, todavía no había empezado a surgir algo que después se iba a consolidar más como tendencia, que es que empiecen a aparecer como de poesía reunida de poetas más o menos de mi generación, digamos, ¿no? Porque históricamente, o sea, la poesía reunida es algo que se publica, digamos, ya a una determinada edad, o sea, poetas de una determinada generación, digamos, ¿no? O sea, como que se suele pensar más como algo así como algo que se publica casi al final de la obra, ¿no? Y yo charlando en un verano, me acuerdo, chaqueño, tremendo, de calor con Tete Romero, me acuerdo que yo creo que estábamos seguramente en el 2016 empieza a generarse esta idea, 2016, 2017, una época en la que, bueno, ambos estábamos padeciendo muchísimo como los rumbos políticos que estaba tomando el país en ese momento, ¿no? Me acuerdo que él en un momento me dice, bueno, hagamos algo lindo, digamos, hagamos algo que nos anime, que nos dé ganas de seguir, ¿no? Porque los dos compartíamos esta sensación de estar como con un gran desánimo, ¿no? Y con una visión como muy desesperanzadora, ¿no? totalmente, eran tiempos totalmente desangelados, ¿no? Digamos, y bueno, y ahí surge, en principio se habla, él menciona la posibilidad de una antología, ya había en ese momento 2 antologías publicadas de mi obra, entonces le comento esto y me dice, bueno, vamos con una poesía reunida, ¿no? Y claro, en un primer momento para mí esto era como, pero esto es para poetas mucho más, más grandes que yo, me queda grande, claro. ¿No? La primera sensación, ¿no? Pensaba en la poesía reunida de Diana Velesi, que había salido unos años antes, o de tantos y tantas otros y otras poetas increíbles, ¿no? Pero claro, no era usual que poetas de mi generación publicaran su poesía reunida. Después empezó a pasar, digamos, ¿no? Claro. En realidad me parece que es como muy, muy valioso para un poeta y también para los que somos lectores de poesía, que esto suceda de esta manera, porque hay una particularidad que tienen los libros de poesía, que es que tienen como una corta vida, digamos, en las librerías, ¿no? O sea, son generalmente muy difíciles de conseguir, ¿no? Por lo cual hay libros que una vez editados al año desaparecen de la circulación, no hay manera de volver a dar con ellos, ¿no? Entonces, para los lectores de poesía es maravilloso poder acceder a toda la obra de un poeta y no tener que esperar a que escriba la gran mayoría de su obra, digamos, para poder tener ese acercamiento. Acá ya estoy hablando más como lectora, ¿no? A mí, claro, me encanta que haya sucedido esto de que se empiece a publicar la poesía reunida de poetas más jóvenes, digamos. No, me estoy haciendo la joven, pero... joven. Sí, claro que sos joven. Un poquito más cerca en el tiempo, digamos, ¿no? Bueno, y para mí también fue el ir reuniendo estos textos fue también un descubrimiento, ¿no? O sea,
volver a acercarme a cada uno de los libros. Tomé una decisión que en realidad es hacer un poquito de trampa en relación a la premisa de la poesía reunida, porque el primer libro en realidad no está completo. No está completo. Antología, digamos, hay una serie de poemas, o sea, en un momento hasta estuve a punto de dejarlo. Sacarlo de circulación. Pero haces algo muy honesto en el prólogo, en el prólogo tuyo que es advertir esto, ¿no? A quienes te leen y explicar los motivos de por qué esa, de bizarría, digamos, de tu primera obra, hay una selección de textos y, bueno, me parece que eso compensa esa falta. Bueno, además de este prólogo precioso tuyo que es, bueno, yo diría no solo una declaración de intenciones, sino también lo sentí como una especie de manifiesto, ¿no? Sobre la poesía. Que bueno, invito a quienes tienen o van a tener el libro que no dejen de leerlo. También comienza con un prólogo de otra poeta argentina, que es Paula Jiménez España. Es decir, tiene esas dos antesalas, el texto, que también, muy muy valiosa la lectura que hace de tu obra, Paula. Y también, bueno, al leer tu texto, me pareció, tu prólogo, me pareció una mirada personal, ¿no? Es decir, en el sentido de una mirada tuya de tu propia obra, que es realmente un valor agregado, ¿no? De esta poesía reunida que no suele o no siempre aparece en este tipo de libros. Así que ese plus también tiene la desobediencia para mí. Sí, para mí también fue como sí, muy, muy particular esto de escribir acerca de mis propios libros, ¿no? O sea, uno está acostumbrada a que por ahí la mirada sea la de otro u otra, ¿no? Y en este caso, bueno, habíamos decidido conjuntamente con Tete que esto fuera así, ¿no? Que además de haber un prólogo, una presentación de otra autora en este caso, bueno, hubiera un cierto recorrido que hiciera yo misma, ¿no? Y para mí fue muy iluminador en muchos sentidos, ¿no? O sea, no es que las cosas que digo en ese prólogo ya las tenía pensadas de antemano, sino que fueron surgiendo en el recorrido, ¿no? O sea, me permitió empezar a leerme, digamos, o sea, en una secuencia, ¿no? Un ejercicio de mirada, de automirada profunda que me imagino que habrá sido, como vos decís, luminosa y sumamente reveladora también, ¿no? Porque eso se percibe en las palabras de ese prólogo. Bueno, el título de esta poesía reunida es La desobediencia, un título también iluminador y muy poderoso que a mí me remitió inmediatamente al acto de escritura, ¿no? Como entendiendo que el acto de escribir y de escribir poesía es en sí un acto de desobediencia, ¿no? Y aún y todavía más en determinados momentos, ¿no? de la historia personal y de la historia de nuestro país que están registrados en esta poesía reunida, ¿no? Entonces, bueno, quería saber si compartís, como en primer lugar, esta mirada que propongo sobre el acto de escritura como un acto de desobediencia en sí mismo. ¿Cómo aparece el título de la obra? En realidad, mira, creo que la primera vez que aparece es, bueno, en un encuentro en un colegio con estudiantes secundarios, ¿no? Que suele aparecer esta pregunta de qué es para vos la poesía, cómo la definirías en una palabra, ¿no? Un tipo de preguntas de las cuales una siente que va a desmayarse o morir inmediatamente. Sí, que responde como puede. Claro, entonces, pero muchas veces produce, bueno, un efecto de honestidad o de, ¿no? Bueno, como te decía recién, ¿no? De responder no desde algo
pensado previamente, sino desde algo que improvisás en el momento y que tiene que ver quizás más con la verdad que esas otras cosas que, bueno, una más o menos ya tiene pensadas, ¿no? Sobre la poesía y escribir poesía. Porque, bueno, la palabra que me salió es desobediencia, ¿no? Y, bueno, ahí recordé, estoy en un colegio secundario, o sea, había sido invitada por el Ministerio de Educación, pensaba, me van a matar, o sea, como apelando, llamando a la desobediencia, y bueno, y ahí un poco empecé a charlar con ellos acerca de con qué tenía que ver esa desobediencia, ¿no? Que no se trataba de desobedecer por desobedecer, digamos, ¿no? Que no era el mero gesto, ¿no? Sino como la desobediencia ante, no sé, los órdenes que nos resultan injustos o que nos resultan opresivos o que nos resultan enfermantes. Ese tipo de desobediencia se trata, ¿no? O sea, no es que cualquier desobediencia por sí misma tenga el potencial de revolucionar algo, digamos, ¿no? O de ponerse a lo establecido. Muchas veces la desobediencia puede venir muy en sintonía con lo establecido, ¿no? Pensaba, haciendo una pequeña digresión, en, bueno, lo que está pasando en este momento con los movimientos anticuarentena, ¿no? Que hay ahí, en apariencia, hay una desobediencia. Claro. Pero que en realidad es muy, pero muy funcional el sistema, digamos, ¿no? Porque claro. es como... Y sumamente egoísta también, ¿no? Y claro, y responde como a ese mandato de, bueno, a ese mandato del mercado, ¿no? Que es, salgan, compren, trabajen, consuman. Si es necesario, enférmense, digamos, ¿no? O sea, es un poco esa la orden, digamos, que de esa entidad sin cara que podríamos nombrar como mercado, ¿no? Y hay ahí como una especie de mascarada de desobediencia, digamos, pero que en realidad responde a un mandato, ¿no? Bueno, eso, en realidad me hice una digresión ahí para volver a por qué para mí la poesía sí tiene que ver con esa desobediencia que se opone a los discursos hegemónicos, ¿no? Yo creo que fundamentalmente de eso se trata, ¿no? De romper con los sentidos cristalizados, con lo dado, con lo que se supone que es de una determinada manera, ¿no? El sentido común. El sentido común, y la poesía lo puede hacer de muchas maneras, ¿no? O sea, las rupturas sintácticas, semánticas, no es por ahí en mi caso esa la zona por la que más indago en cuanto a la ruptura, ¿no? Quizás es más por el polo del sentido, ¿no? Más por el polo de lo que se dice, no tanto de la manera, ¿no? O sea, mi modo de escribir puede parecer, o es un modo más articulado, más, ¿no? Es como obediente, digamos, a las reglas de la gramática. Bueno, pero ahí esta cosa potente y explosiva que bajo ese orden, que esto no de acomodarse a la ley de la gramática, de la sintaxis, después, sin embargo, revela y despliega todo su poder a través del sentido, ¿no? Porque eso es muy palpable en tu poesía, que bueno, en esta obra reunida recorre distintas zonas, ¿no? De distintos asuntos, quizás las primeras más orientadas hacia un ejercicio de regreso a la infancia, ¿no? Que vos en el prólogo lo decís muy bien, como un ejercicio motivado por la convicción de que la poesía y ese motor que tiene, que es la imaginación, son capaces de sanar, ¿no? De suturar. Y en este sentido, bueno, creo que también estamos ofreciendo otra posible definición de la poesía, ¿no? Es un gesto de desobediencia, es un modo de explorar el mundo, pero también es esta posibilidad de, bueno, vos decís algo así como traspasar lo imposible, ¿no? No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos volver para
para repensarlo, para ponerle palabras, que es lo que intenta hacer la poesía. Sí, sí, y esto que vos decís de como reconstruir, ¿no? Ahí en uno de los primeros libros, el segundo libro en realidad, que es Geología, que también tiene mucho que ver con una reconstrucción de la infancia, hay una cita de Gastón Bachelard que habla de volver a imaginar la infancia, ¿no? Él lo dice recordar sino imaginar, y esto para mí fue muy liberador en un punto, porque, bueno, yo no he tenido, como muchísima otra gente, digamos, no he tenido una infancia particularmente feliz, digamos. Y creo que esa es una de las razones por las cuales no tengo prácticamente recuerdos de infancia, digamos. Son como retazos, ¿no? Como cositas sueltas, hay pequeñas imágenes. Algunas de ellas están en los poemas y otras son pura invención, digamos. Porque siguiendo esta premisa de Bachelard, lo que hice en relación a mi propia infancia es, bueno, emprender una especie de, sin saberlo, ¿no? En el momento en que lo empecé a hacer, como una especie de construcción de una mitología personal, digamos, ¿no? Como, bueno, no sé muy bien cómo empezó todo, sé que quizás no de la mejor manera, bueno, vamos a inventar otra historia, digamos, ¿no? O sea, vamos a hacer de esa historia otra, ¿no? Tomando esos elementos, no negándolos y construyendo una especie de infancia idílica, porque tampoco es la que se va a encontrar alguien que lea mis libros, ¿no? Está esa marca, digamos, de la infancia como un tiempo no bucólico, ¿no? Sí, totalmente. Como lo es para muchísimas personas, y hay gente que, bueno, tiene la buena fortuna de no tener, de tener, sí, recuerdos más amables en relación a la infancia, pero para muchos no tiene ese sesgo tan bucólico, digamos, ¿no? Y esta posibilidad tan hermosa y tan poderosa que tiene la poesía, ¿no? De que este gesto de escritura que es tan íntimo, tan personal tuyo, que el que estás describiendo, a la vez permite que otros que te leamos, que te leemos, encontremos nuestro propio camino en esa escritura, ¿no? Nuestro propio regreso también, y en eso, bueno, un ejercicio de empatía, una huella. Yo cuando volví a leer, porque bueno, como decía, esta La Hora Reunida es del 2018, y ahora volví a leerla para esta presentación. Me aparecía con mucha insistencia un verso hermoso que escribió Diana Velesi hace ya un tiempo, que dice, cuando voy en vos, hondo estoy en mí. Y no sabía muy bien de dónde venía, ¿no? Pero y ahora creo totalmente que tiene que ver con un encontrarse uno mismo en la poesía, ¿no? No estar leyendo ya quizás la historia de Claudia Massín, sino a través de esos textos ir hondo en nosotros mismos, ¿no? Y eso es algo que me parece que logra con mucha fuerza tu poesía. Sí, bueno, yo es la idea que tengo en relación al arte en general, ¿no? Esto que acabas de decir, ¿no? Que yo no lo pienso como, bueno, no sé, algo que parte solamente de una necesidad personal, algo que una necesita hacer para expresarse o para, no sé, sino que es algo que se da a un otro, ¿no? Que siempre implica un otro. No necesariamente porque en el momento de escribir estés pensando en quién va a leer el texto, porque no funciona, ¿no? Sino que tiene que ver con que el otro, la otra, el leotre, está implícito, digamos, en la escritura, ¿no? O sea, está ahí. En el momento de escribir, se escribe con los demás. O sea, es imposible escribir solo, como te diría, es imposible, no sé, hacer música solo, es imposible filmar una película. Bueno, una película es algo que se hace entre muchos, pero digamos que además de
la gente que está ahí haciendo un aporte práctico, hay toda una serie de voces y de presencias, ¿no? Que no están ahí, pero están ahí, digamos, ¿no? O sea, las que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestros antepasados, con nuestra historia, con la historia de los que amamos, con la historia de los desconocidos que nos llegan a través de otros, con las cosas que hemos leído, ¿no? O sea, es para mí la escritura es como una trama, ¿no? Como una inmensa trama de relaciones, ¿no? Ujú. Que básicamente nos conecta con los demás, ¿no? O sea, no, aún cuando estemos indagando en nosotros mismos, en nosotras mismas, hay ahí una búsqueda, o por lo menos yo lo pienso así o lo siento así, una búsqueda muy fuerte de contacto con los demás, ¿no? O sea, de establecer un lazo, ¿no? Y para mí la escritura claramente fue el modo de establecer ese lazo, ¿no? Precioso. Bueno, Lo fue en su momento, ¿no? Yo como lectora me sentí mucho menos sola, digamos, ¿no? O sea, recuerdo, volví a la infancia, de la adolescencia, creo que si algo hizo la lectura es hacerme sentir que no estaba sola en el mundo, digamos, ¿no? O sea, está toda esta gente que escribe estas cosas y que siente estas cosas, y esto quiere decir que el mundo es un lugar mucho más hermoso de lo que yo creía, ¿no? Mucho menos hostil de lo que yo creía. Bueno, ojalá que bien. alguna vez a otros les pase en relación a lo que escribo, ¿no? Que les pueda Sin dar duda. de compañía. Sin duda que eso pasa, Claudia. Sos muy leída y muy valorada, como dije, ya has trascendido hace mucho tiempo las fronteras de esta provincia para instalarte en el escenario literario nacional y eso solamente surge de la mano de una poesía con esta potencia, ¿no? Así que sin dudas que eso sucede. Mientras hablabas, yo me acordaba de una frase preciosa que está en Azufre, uno de los poemas de geología, que dice, todas las cosas hermosas al principio son palabras. ¿No? Me vino como ese verso que se quedó conmigo cuando te leí y lo recordé ahora que vos estabas diciendo esto, ¿no? De cómo entendés la escritura, es escribir con otros y con las experiencias de los demás. Las propias y las de los demás, ¿no? Bueno, sobre experiencias, pero no solo de la infancia, también va este libro, ¿no? Que como decíamos, bueno, al reunir también diferentes momentos de tu vida, reúne, si bien ciertas constancias, pero también, como decía, particularidades, ¿no? De cada una de las obras. Entonces, bueno, en geología hay una presencia muy marcada del mundo natural, ¿no? De los fenómenos naturales, que aparecen como revelando, ¿no? Aspectos que parecen evidentes pero no del mundo, ¿no? Y que están ahí como en una latencia que nos habla todo el tiempo y que hay una voz exploradora que me parece que va develando estas cosas. Bueno, el cine también tiene muchísima presencia en la vista. Me parece que es una constante en tu escritura, más allá de que aparezca con mucha insistencia ahora. De hecho, aparece en tu último libro, que es El cuerpo, que se editó este año, ¿no? En Córdoba, con la editorial Portaculturas, y que, bueno, ojalá pueda llegar acá dentro de poco y también podamos hacer la presentación de ese último texto, pero decía, hay ahí como una vuelta a este otro lenguaje artístico que tiene mucha presencia en vos, como no solo a través de, digamos, de la compañía, sino del amor, una cosa muy vital, ¿no? Que un lazo muy vital, creo yo, o al menos eso sentí cuando leía, ¿no? Como
un camino también de exploración, ¿no? Como un atajo, ¿no? No solo a través de la poesía, sino la poesía impulsada por tu experiencia con el cine. Ujú. Sí, sí, en realidad, bueno, el cine ya en mis libros, bueno, ya van 3 libros relacionados con el cine, bueno, 2 de ellos que quedaron afuera porque fueron editados posteriormente a la edición de la experiencia, ¿no? Que son Lo intacto y el cuerpo. Está incluido, sí, el que vos nombraste, La vista, que es el primero del 2001. Y siempre fue como, tiene que ver también con lo que te decía antes, ¿no? Que para mí el cine lo que me dio, además de que, bueno, porque claramente soy sumamente cinéfila, innecesario que lo aclare, pero lo aclaro. Y hay una pasión, un amor tremendo por el cine, que es casi equivalente al que tengo por la literatura. Pero esto de poder entrar en conversación, digamos, con las películas, o más que entrar en conversación, como valerme de una voz, digamos, de la voz de un personaje de la película. Totalmente. Absolutamente alejado a mi experiencia personal, digamos, ¿no? Para mí fue una herramienta hermosísima, ¿no? Esto de poder usar esa máscara en cada poema, ¿no? Usar una máscara distinta en cada poema, ¿no? Sí, bueno, escuchamos voces de hombres, de mujeres, de niños, una versatilidad muy, muy sorprendente en esa obra. Hay una anécdota que es muy graciosa, que también demuestra en parte el machismo imperante en el jurado del premio Casa de América, que es La vista, bueno, gana un premio en España, ¿no? El Casa de América. Y claro, se presenta con seudónimo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que me dicen uno de los jurados cuando me llaman para avisarme es, pero pensamos que lo había escrito un hombre, ¿no? Porque hay algunos de los poemas que están escritos en una voz masculina, ¿no? Entonces, yo inmediatamente pensé, pensaron que estaban premiando a un hombre, ¿no? Exacto. Eso, no era la voz lo que lo confundía. Ahí me resonó otra cosa, ¿no? Porque, bueno, también hay poemas escritos en una voz femenina y, sin embargo, se optó por pensar que si había una voz masculina, era la que primaba ahí, ¿no? Y que, bueno, y que era más premiable que la femenina seguramente, ¿no? Claro, el escritor era un varón, fue la conclusión. De hecho, mira, después de que lo gana mi libro ese año, que era la segunda edición, recién empezaba. Después pasaron muchos años hasta que lo volvió a ganar una mujer. Ahora empezó a equipararse, ¿no? Cada tanto dijo y digo, a ver cómo va esto, y ahora empezó a equipararse muy de a poco, pero por muchos años solo fue otorgada a hombres, digamos, ¿no? A escritores varones. Sí, a escritores varones, sí. Totalmente. Sí, sabemos que el ámbito de la literatura y del arte no escapa a la lógica patriarcal. Cuando estemos mucho mejor de hecho, estamos mucho mejor que en aquel momento, en ese momento. Que en ese 2001. Pasó mucha agua bajo el puente en estos 20 años, ¿no? Por suerte. Pasó el vendaval del feminismo. Sí, el fortalecimiento del movimiento feminista, las nuevas generaciones incorporándose al feminismo, pasó el Ni Una Menos, ¿no? Pasó de todo, por suerte. Y sigue sucediendo, ¿no? Como movimiento político. Y bueno, esto también creo que tiene esta cuestión de también la escritura como un gesto político, está presente en las últimas obras que se reúnen acá, ¿no? Una reflexión, bueno, diría yo, no solo del lugar de una misma como ciudadana, ¿no? Como sujeta que vive con otros, sino también el lugar político del arte y de la escritura. Y con mucha convicción y con mucha luz plasmado en estos últimos textos, ¿no? Claudia, ¿qué te parece si convidamos a la gente que nos está escuchando con alguno de tus textos? ¿Sí? Que quieras leer, que vos elijas.
de esta poesía reunida, de la desobediencia? Bien, mira, como veníamos hablando, bueno, vos venías precisamente mencionando esta presencia cada vez más fuerte de un discurso político en la poesía, que bueno, sí tiene que ver con esta idea que vos también mencionaste, ¿no? Que para mí la poesía es en sí misma política y siempre se habla desde un determinado lugar y eso es político, digamos, o sea, aunque uno no sea consciente de estar teniendo una posición política, está hablando desde algún lugar, y eso En un lugar, sí, está escuchando la voz. Se me ocurrió leer un texto que se llama Sol, que está en un libro que se llama La Cura, que es de 2015, si no me equivoco. Sol. Es de eso que estamos enfermos. Noches donde el aire debió ser como de cristal, así de delicado y evanescente para todos, pero para algunos fue un humo negro, traído desde el fondo de los basurales, desde esa órbita del dolor que gira alrededor de un cuerpo cuando está malnutrido y tiene miedo de lo que puede venir a lastimarlo. Porque hasta la hoja seca que trae el viento es filosa, como la cuchilla del matadero para quien no tiene manera de defenderse. Es de eso, de los males que se depositaron como granos de arena a lo largo de los días, hasta que desataron por acumulación una catástrofe que pareció espontánea, caída por sorpresa. No hay desastre que no nos haya rozado antes en forma de tristeza. Pero si no es nuestra tristeza, seguimos adelante, como si no hubiera pasado así de cerca. Ay, de la ingenuidad con que a veces pensamos que la indiferencia protege. Un techo lleno de goteras que va a quedar deshecho cuando caiga un temporal lo suficientemente fuerte sobre nuestra casa, que no es un rancho abandonado a su suerte, pero que tiene las raíces carcomidas, aunque aparente ser un árbol sólido. A la hora en que algo se desploma, da igual si parecía hermoso y fuerte, es de eso que estamos enfermos, de los días felices, resplandecientes de verano, donde no faltaba nada y crecíamos, mezquinos y soberbios hacia el sol, sin preocuparnos por la sombra que dábamos, sobre quienes caía, de qué luz los privaba. Precioso, Claudia, muchísimas gracias, porque imprimirle tu voz a un poema tan luminoso y tan poderoso es realmente un regalo. El poema que acaba de leer Claudia está, como ella dijo, en La Cura, que es de 2016 y es uno de los, bueno, lo tengo acá todo marcado, tenía marcado justamente ese también, decía, es uno de los poemas que están aquí en La Desobediencia. A mí me gustaría muchísimo seguir hablando con vos, pero estamos en el tiempo cumplido y me parece que este regalo es el cierre perfecto para este encuentro. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo, con nosotros, con nosotras acá en la Feria del Libro de Margarita Belén. Agradecer también al Instituto de Cultura por permitirme el privilegio de este espacio con una autora que admiro muchísimo. Y agradecerte, Claudia, que tu disposición siempre y que hayas estado acá como una de las invitadas a esta feria. Bueno, muchísimas gracias a vos, Maya, bueno, también al Instituto de Cultura y a toda la gente de Margarita Belén. Y bueno, ojalá que se haga una costumbre hermosa, esto de que surjan ferias por todos lados, digamos, una vez que pase la pandemia, que va a pasar, que bueno, que se mantenga, digamos, ¿no? Que es una hermosa iniciativa. Y bueno, de acuerdo totalmente. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.